Vamos a desarrollar la guía de sociales de quinto grado de la semana 5, explicar cómo es su proceso para tener completado el trabajo de esta semana. El contenido de esta guía son los recursos naturales de América Central, uso y conservación. Lo primero que tenemos es la guía de clases, lo que vamos a copiar a nuestro cuaderno de estudios sociales. Es una información que nos va a permitir aprender sobre este contenido y poder contestar más fácilmente la guía de tareas. Tenemos acá el concepto de qué son los recursos naturales. También tenemos cómo estos recursos que se mencionan acá en esta pequeña lista se dividen o se clasifican en renovables y no renovables. Luego un concepto de qué son los recursos renovables y los recursos no renovables. Una pequeña información sobre el uso de estos recursos, la variedad que hay, también la importancia de la flora en la región, toda información que tiene que ver con los recursos naturales que tiene América Central o Centroamérica. Y tenemos acá una imagen de un arrecife de coral. Y acá un pequeño dato bien interesante del arrecife de coral que se encuentra en Belice, que es el segundo sistema de arrecifes más grande en el mundo. Y el primero, obviamente, de estos arrecifes es el de Australia. Esta información, ¿verdad? También es importante tener en el cuaderno, y el dibujo, pues ya sabemos que lo podemos hacer en el cuaderno. Recortamos la imagen y la pegamos sobre este arrecife. Luego tenemos acá, siempre para el cuaderno de clases, la función de la vegetación en el medio ambiente, las acciones para proteger los recursos naturales y cuáles son las áreas protegidas que se tiene en Centroamérica. Aquí está, en este mapa de Centroamérica, y aquí están los pequeños datos sobre las áreas protegidas. Este mapa igual, vea, podemos recortarlo y pegarlo en nuestro cuaderno junto con su pequeño cuadrito. Bien, después de copiar todo esto en nuestro cuaderno de clases, nos vamos a la guía de tareas, siempre de estudios sociales. La actividad número 1 nos presenta dos acciones a realizar. En la número 1, una respuesta personal. ¿Por qué crees que es importante cuidar los bosques? Puede usted escribir su opinión en estos renglones sobre por qué crees tú, ¿verdad?, que es importante cuidar los bosques, de acuerdo a lo que has leído y que has copiado en tu cuaderno de sociales de la información de la guía de clases. En la número 2, siempre de la actividad 1, investiga cuál es la función de los arrecifes de coral. Aquí puedes apoyarte de tus padres u otro familiar que te permita enseñarte cómo buscar información en Google, por ejemplo, y ver cuál es la función que tienen los arrecifes de coral, y en base a lo que encuentres ahí, lo copias en estas líneas. Es una pequeña investigación que harás. Nos vamos entonces luego a la actividad número 2, en donde tenemos 4 imágenes de recursos renovables y no renovables. Entonces lo único que vas a hacer acá es solo ponerle un chequecito a los recursos que son renovables y una X a los que no son renovables. Si tú dices que la primera imagen es un recurso renovable, le pones acá el chequecito. Pero si tú dices que es un recurso no renovable, entonces le haces la X. Eso harías por cada una de las imágenes que se encuentran. Y ahí finalizamos la actividad número 2. Luego nos vamos a la actividad número 3, que se nos pide completar este cuadro. Dice, escribe cuál es la diferencia entre recursos renovables y no renovables. Como tú ya copiaste en tu cuaderno de clases estos conceptos, ¿verdad?, de recursos renovables y no renovables, en base a esta información que tú estudias, vienes y das tu opinión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los renovables y no renovables? Aquí puedes poner de los recursos renovables lo que tú piensas y de los no renovables, ¿verdad?, indicando obviamente cuál es la diferencia que existe entre ellos.
Y finalmente la actividad 4 es que se te presentan unos recursos, agua, suelo, flora y fauna. ¿Qué beneficios obtenemos de cada uno de ellos? Tú escribes acá la información de lo que te beneficias de estos recursos, ¿verdad? Y cómo proteges o qué sugieres tú para proteger cada uno de estos recursos que están en esta lista. Lo vas a copiar acá en la primera columna, los beneficios de estos recursos, de cada uno de ellos. Y en la segunda columna, las acciones para cuidarlos, para proteger estos recursos. Y ahí finalizamos con el desarrollo a la guía número 5 de quinto grado de estudios sociales.